¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde ustedes saben que con profesionales de las ingenierías y también de la arquitectura les explicamos el quehacer de cada uno de ellos y cómo también la labor propiamente de estas profesiones genera un impacto en el desarrollo de nuestro país y también cómo las prácticas correctas y consejos pueden aliviarnos nuestra estadía en nuestras viviendas, en edificios o en sociedad. Como ustedes pudieron ver, hemos preparado para este sábado un programa relacionado con la jornada técnica de rehabilitación de infraestructura tras inundaciones que se realizó acá en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, y tenemos a una de las panelistas con nosotros, que es la ingeniera Jessie Vega, que además es miembro de la comisión para la creación de un código hidrológico aquí en el CEFIA, quien nos va a explicar un poco con detalle algunos aspectos que vimos en la jornada. Jessie, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y para compartir este importante tema sobre inundaciones, que es una de nuestras principales amenazas, sobre todo durante la época lluviosa. Jessie, y que en nuestro país lo hemos o convivimos con ello muchísimo, no tal vez en proporciones en donde en otros países lamentablemente hay demasiadas pérdidas humanas. Aquí por dicha no vemos esto, pero eso no significa que si no nos ponemos a hacer lo que nos corresponde, podríamos estar después frente a una situación en donde la pérdida no sea solo económica, sino que también sea una pérdida humana. Correcto, digamos, estas amenazas climáticas como las inundaciones generan una serie de pérdidas y daños, sobre todo en infraestructura, que fue el tema de la jornada técnica, pero sobre todo por procesos asociados a cambio climático, digamos, y también a los cambios en los patrones, sobre todo del desarrollo urbano y el uso del suelo, hace que sea una amenaza que ha empezado a tener una frecuencia, digamos, muy alta cada uno de nuestros inviernos, y que hace que no solo en los sitios que habitualmente teníamos identificado como zona de inundación se inunden, sino ahora hay como una diversidad, digamos, de posibilidades de sitios que se pueden inundar. Jessie, yo primero quisiera que podamos empezar nuevamente a desarrollar algo que se vio en la jornada, y es que la problemática de las inundaciones y poder rehabilitar, que luego vamos a ver qué sería lo primero que deberíamos empezar a rehabilitar luego de una situación como estas, pero que el origen de las inundaciones es multicausal, porque uno puede pensar para atrás, bueno, afortunadamente contamos con lluvia, somos un país en donde llueve mucho y eso tiene muchísima ventaja. Necesitamos mucho el agua, si nos comparamos con otros países, pues somos realmente afortunados en ese sentido, pero ciertamente también las inundaciones nos cobran una carísima factura. Jessie, ¿a qué se deben todas las situaciones que terminan haciendo que la lluvia se nos convierta en una inundación? Bueno, es una serie, bueno, como hablamos, tiene múltiples causas, digamos. La primera es un tema también de priorización, digamos, del tipo de infraestructura. Por ejemplo, la infraestructura del alcantarillado pluvial es una infraestructura como que nosotros no actualizamos, digamos, ni le damos el mantenimiento apropiado, y usualmente se construye, digamos, muy a la improvisación, por así decirlo, digamos, se va armando en los diferentes proyectos constructivos, pero sin que haya una planificación de esa infraestructura. También sucede que tenemos muchos, de una tendencia muy amplia, un cambio de uso de suelo, digamos, sobre todo hacia una tendencia a la impermeabilización. Entonces esto hace que cuando llueve esa lluvia no le toque más que correr, digamos, mediante la escorrentía lo más rápido que se pueda, digamos, para buscar justamente el cauce, digamos, o el caño, y esto aguas abajo, digamos, genera procesos de inundaciones. También, como lo comentábamos, hay un tema muy conductual de la forma también en la que construimos justamente esa tendencia a la impermeabilización, pero también hacia prácticas como el manejo de los residuos sólidos, que entonces es muy habitual que tengamos en nuestras comunidades, digamos, sitios de botaderos ilegales, o que nuestra cultura hacia los ríos no sea de protección, digamos. Entonces es como el sitio donde disponemos aguas residuales, donde disponemos muchas tipologías de residuos que hacen que ya cuando el río llueve, digamos, no tenga su capacidad de transportar el agua apropiadamente, porque van una serie de residuos que le van quitando, digamos, esa capacidad de transportar agua. Y le quita ese espacio, porque un río naturalmente podría llevar solo árboles, Jessie. Sí, correcto, digamos, y ahí también influye mucho lo que le mencionaba del desarrollo urbano, porque mucha invasión, digamos, de las áreas de protección de los ríos. Si realmente los conserváramos, por ejemplo, esas áreas de protección deberían estar, digamos, totalmente libres de infraestructura, tal vez con infraestructura natural, como sitios de reforestación, parques urbanos, que hasta permitan que efectivamente el río, digamos, se extienda y amortigüe, digamos, ese efecto de inundación. Un buen ejemplo de eso de la amortiguación lo tenemos, por ejemplo, en Río Frío y Los Chiles, digamos, que
es un río que efectivamente, digamos, tiene esa capacidad de amortiguar y la gente está como que convive, digamos, justamente con el río en ese sentido. Entonces, cuando hay inundaciones o, por ejemplo, cuando hubo el huracán Otto, digamos, Los Chiles sí se inundó, digamos, pero sí tenía una gran capacidad, digamos, el río. Entonces, no tuvimos esa severidad que se tuvo en otros cantones, como por ejemplo Upala, digamos, o otros sitios. Y es que en ese ejemplo, Jessy, tal vez para tomarlo como esto, como un buen modelo, en este río se ha respetado, pero además se ha hecho alguna otra contención, o es el respeto natural que le han dado al cauce. Es el respeto natural que le han dado al cauce, digamos, y no una impermeabilización. Además, justamente en esta comunidad en particular hay como el transporte es principalmente acuático, digamos, entonces la gente, digamos, ya hay una sensibilización hacia, digamos, el río como tal, y el uso es sobre todo, digamos, como agrícola y forestal, digamos, a lo largo del río, lo que hace que efectivamente cuando crezca, digamos, no hayan tantas pérdidas y daños. Y los animales que utilizan usualmente son búfalos, entonces, por ejemplo, digamos, están habituados a estar en un proceso, digamos, abnegado durante una inundación. Qué interesante. Jessy, y sobre el uso de suelo, que era otra de las causas, yo quisiera que tal vez ahí nos pueda explicar un poco más, porque sobre todo quienes no somos profesionales de ingeniería o de arquitectura, pensamos que cuando alguien habla de un cambio en el uso de suelo, tiene que ver con algo demasiado grande, casi que tipo industrial, que vino a hacer un movimiento, pero nos dabas una pincelada de que hemos impermeabilizado. Hablemos de esos dos conceptos y específicamente si el cambio del uso de suelo lo altero yo solito en mi casa, aunque sea un espacio, y tal vez desmitificar si es que es algo únicamente como industrial, como una cosa demasiado grande, que yo le dejo esa responsabilidad a alguien más y que tal vez algo que yo hice en mi casa no tiene que haber alterado el suelo. En realidad, sí hay una responsabilidad individual desde los proyectos pequeñitos, como mencionaba, cuando nosotros tenemos un lote, por ejemplo, y no disponemos de que haya un patio, digamos, o una zona verde, y lo que hacemos es como nada más poner concreto, digamos, o techar completamente, digamos, esa infraestructura, ahí hay una responsabilidad, porque justamente si ese espacio fuera natural, genera y aporta, digamos, a la amortiguación, a la infiltración del agua de lluvia, pero cuando ya lo impermeabilizamos, entonces esa agua tiene que buscarse cómo se conduce. Posiblemente hay también procesos constructivos más macro, digamos, que también generan una gran área de impermeabilización, pero un poco lo que hemos tratado de trabajar desde la Comisión de Paritaria del Código Hidrológico es justamente eso, abocar a esa responsabilidad individual que tenemos desde el lotecito, digamos, o desde el espacio que yo justamente habito. Estamos como muy con la tendencia de tenemos un lote bonito y no sé, quiero hacer ahí como ni siquiera una terraza, sino que voy a hacer una chorrea de cemento. A esto quisiera que me cuentes si efectivamente va por ahí, hago una chorrea para, no sé, para poner ahí unas banquitas y tal, sin pensar que esa chorrea, entre comillas, de cemento, lo que hizo fue generarme por algún lado la imposibilidad natural de correr del agua. Exacto, esa es un poco la lógica, y también empezar justamente ese como uso, digamos, tal vez indiscriminado que le damos al concreto, cuando tal vez hay otros materiales, digamos, que nos pueden favorecer la infiltración, digamos, como los pavimentos o el concreto permeable, digamos, o hacer otro tipo de adecuaciones que permitan que efectivamente ese proceso de infiltración ocurra en el suelo. Jessy, volviendo a la infraestructura que tiene que ver ya con la ciudad, digamos, más que con lo habitacional, cuando estábamos en la jornada técnica, todos exponían la gran preocupación asociada a esta incapacidad, y aquí usted nos va a detallar si efectivamente es la incapacidad de la infraestructura actual que tenemos de alcantarillado y que está asociado desde luego a nuestro mal uso, pero de esta saturación que se ve y que uno dice, bueno, es que definitivamente tenemos sitios como el sector de las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica, que nos acompañaba el alcalde también, Domingo Argüello, y que explicaba un poco era la situación que se presenta constantemente. La pregunta asociada a esto entonces, Jessy, es, desde la comisión, de lo que ustedes han analizado, los sistemas de alcantarillado pluvial en nuestro país están obsoletos, requieren algún tipo de un nuevo uso o de una nueva concepción de qué hacer con ellos, o en realidad el problema no radica solo ahí, y sino más bien tiene que ver con los otros aspectos que mencionabas, desde el cambio climático hasta el comportamiento humano, o sí es un problema real que hay que atender. O sea, es como todas las anteriores, digamos, pero efectivamente, digamos, si hay un problema con el diseño, la capacidad, digamos, y la obsolescencia que tiene justamente ese alcantarillado pluvial, que muchas veces no cumple con las dimensiones necesarias, digamos,
digamos, o que fue pensado, no sé, para una residencial con cierta cantidad de casas, pero por el cambio en el uso del suelo de muchas casas alrededor, entonces aumenta, digamos, esa capacidad, pero implica también que si nos enfocamos en solo, digamos, resolver ese tema, digamos, sin planificar, por ejemplo, hacia proyecciones de cambio climático o hacia, por ejemplo, integrar más infraestructura verde dentro de la dinámica y de la construcción en la ciudad, hace que, digamos, el problema no se resuelva, digamos, porque podemos tener grandes tuberías y demás, pero si luego por cambio climático viene una gran crecida, digamos, puede que igual el sistema, digamos, tenga alguna perturbación. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre la rehabilitación de infraestructura tras inundaciones. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Jessy, sería oportuno que se pudiera empezar a trabajar. Yo sé que es una gran tarea para los municipios y que sé que mucho tiene que ver con recursos, pero sería oportuno empezar a trabajar en procesos de mitigación que estén asociados directamente a la intervención de estas obras pluviales. Sí, digamos, hay algunos de los municipios, sobre todo los que más sufren inundaciones, que quizás ya hay como propuestas de cómo hacer este inventario de, por ejemplo, ese alcantarillado pluvial o de mejoras estructurales justamente en la infraestructura. Uno de los retos, como lo mencionamos en la jornada, es un tema de financiamiento, sí, porque efectivamente hay todo un proceso que hacer. Primero es identificar dónde está la tubería, digamos, con todo un proceso topográfico y demás de revisión, y luego hacer todo un diseño justamente de cuál sería la mejor optimización, digamos, constructiva de ese alcantarillado pluvial hacia el futuro. Eso es un gran trabajo en los municipios porque no en todos o prácticamente en la mayoría del país, Jessy, no está bien identificado hasta dónde está todo esto, ¿verdad? Es la realidad. Eso fue, digamos, es un hecho, digamos, que tenemos a nivel nacional. Es quizás una de las tipologías de infraestructura que tenemos menos inventariadas y posiblemente si hay esfuerzos en ciertas ciudades, al menos de conocerlo, de ciertas partes, digamos, que sí están estudiadas, como por ejemplo cuando en la comisión analizamos el caso de Alajuela, que se había empezado, por ejemplo, digamos, a ir construyendo su inventario de alcantarillado pluvial, pero sí es un reto también para los demás, porque muchas veces, no sé si en las jornadas anteriores o en los espacios anteriores se mencionó, ese tema, digamos, del alcantarillado pluvial también no está suficientemente costeado, digamos, justamente en los recursos municipales, entonces hace que igual lo que yo tengo de financiamiento a nivel municipal para estos temas sea muy escaso, y por eso quizás la suma, digamos, hacia procesos más hacia la adaptación al cambio climático permita, digamos, que efectivamente se integren, digamos, nuevos recursos a nivel municipal para planificar mejor esta infraestructura. Sí, porque además del enorme reto económico, pensemos en que a propósito con el desarrollo de las zonas urbanas, pueda haber más recursos para hacer alguna parte nueva, pero la pobre parte nueva se agotará muy rápido si lo que estaba atrás está obsoleto, y que es la realidad que hemos venido viviendo por años. ¿Ha sido así como hemos venido construyendo, Jessy? Sí, un poco así, digamos, y justamente a partir de que tenemos en el pasado reciente ese aumento en la incidencia de las inundaciones a nivel municipal, también se empieza a desarrollar ciertas tipologías de reglamentos, por ejemplo, para que efectivamente cada proceso constructivo tenga algún tanque de retención, digamos, alguna laguna de retención, como para amortiguar ese efecto, digamos, de los picos máximos durante las inundaciones, pero realmente muchas veces estas terminan siendo como soluciones como muy puntuales, digamos, que no resuelven realmente o que muchas veces no están analizadas hacia el contexto como tal amerita, digamos, esa solución, o se pueden implementar otras cosas como mencionaba, como los pavimentos, o dejar el espacio verde como tal, digamos, otras cosas constructivas. Jessy, un poco ya aprovecho esta transición para comentarle lo siguiente. En el día de la jornada hablaba usted de que a veces ponemos curitas en la atención inmediata, y eso está muy bien porque, ¿verdad?, tenemos diferentes etapas cuando tenemos una emergencia, y en el caso específico de las inundaciones, pues uno lo primero que ve son los equipos de primera respuesta,
limpiando las vías, tratando de que la gente pueda volver a sus casas, volviendo a ver si los espacios son seguros, viendo los taludes, y la emergencia se atendió y se quedó así, y luego nos preguntamos al año siguiente o a los meses siguientes, qué raro, otra vez nos volvimos a inundar. Tiene mucha lógica con lo que usted explicaba, que tal vez en ese momento fue una curita. No podemos vivir de curitas, ¿verdad? Yo creo que ya esa es la evidencia. ¿Qué no es una curita en materia de rehabilitación, de infraestructura después de una inundación, Jessie? ¿Qué deberíamos empezar a descartar como curita y deberíamos ahora sí atender como un problema real, como algo que necesita ser bien intervenido para que con el paso de los años o no se repita o el impacto sea menor? Ok, bueno, primeramente entendiendo la gestión del riesgo, digamos, sí, y que mucho de lo que hacemos es esa atención de la emergencia, porque necesitamos como reactivar, digamos, o acondicionar lo más pronto posible esa infraestructura que está en ese momento colapsada, viendo un poco más de cara hacia la reconstrucción de esos espacios. Sí es muy importante tal vez hacer todo lo necesario para hacer análisis de riesgos de esa infraestructura, que consideren las diferentes tipologías de riesgos a los que está, digamos, expuesta, y a partir de eso diseñar efectivamente de nuevo esa infraestructura, si hay que reconstruirla o hacerla de nuevo, integrando, digamos, diferentes opciones de adaptación al cambio climático, ya sea en la infraestructura misma o en el entorno urbano, digamos, que está justamente alrededor de esta infraestructura, para que efectivamente esto no suceda. Digamos que la situación actual que tenemos en el país, ese acondicionamiento del entorno urbano puede ser realmente complejo, porque tenemos ya una población que justamente está acostumbrada o habituada a estar ahí, y muchas veces van a haber decisiones, digamos, un poco complejas de tomar desde quien toma las decisiones, de que se tiene que mover esa población, por ejemplo, en algunos de los casos, o reacondicionar, digamos, ciertos de esos espacios, digamos, sí, acondicionarlos nuevamente, digamos, para que vuelvan a ser una zona verde o la zona realmente de amortiguación del río o la quebrada. Ejemplo de eso lo hizo, por ejemplo, Belén. Digamos que Belén tiene un problema con la quebrada seca, entonces sí hizo, digamos, un proceso de acondicionamiento de ese entorno alrededor de la quebrada seca, para ir, digamos, gestionando mejor esa absorción que tiene que hacer del agua pluvial. Cuando ya logramos, pensando, ¿verdad?, en estas buenas prácticas, y logramos hacer las mejoras o reconstruir de cero, o una construcción nueva, lo que tiene que ver con eso, con una edificación, y ese ya es un check que tenemos dado, ¿qué otros aspectos de los que usted mencionaba del entorno, que no son infraestructura, ¿verdad?, que no requieren eso, que no es una obra que vamos a ver levantada, diseñada, pero que sí necesita un trabajo de otras ingenierías y de otras profesiones, debe empezarse a trabajar, Jessie? Tiene que ver, no sé, desde un árbol, desde devolverle al cauce su camino? ¿Qué otras cosas hay que ver como este entorno completo para que no tengamos tanto riesgo o tanta emergencia? Bueno, sí, lo primero, digamos, podríamos hablar desde un enfoque de la adaptación al cambio climático. Entonces sería integrar más conceptos como las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, que implican justamente tener más jardines, por ejemplo, o techos verdes, o paredes verdes, los procesos de reforestar, pero con sentido específicamente de cuáles son esos árboles, en qué lugar son más apropiados, qué tipología de árbol necesito para ese sitio en particular. Y yo también agregaría, esto es un tema con muchas aristas, digamos, pero está todo el tema de la prevención en sí mismo, de la gestión del riesgo en temas de alerta temprana. Por ejemplo, hay ciertas poblaciones que posiblemente esto que estamos diciendo de hacer de nuevo no va a ser posible, digamos. Entonces, ¿cómo trabajamos procesos de alertas tempranas para que efectivamente las poblaciones, si tienen que evacuar a tiempo, lo hagan? Que eso también ha sido uno de los retos que hemos tenido o que se ha visto, ¿no?, en inundaciones en otros países, ¿verdad? Y efectivamente toda la coordinación que tiene que haber en la gestión del riesgo en sí mismo, digamos, para que efectivamente se tengan los instrumentos y las herramientas necesarias para cuando ocurren estos eventos, poder articular apropiadamente, digamos, y que salvaguarden justamente la vida de las personas, de los animales y, de ser posible, de las infraestructuras. En esto de alertas tempranas, ¿qué otras opciones podemos ver? Por ejemplo, ahorita que usted lo mencionaba, yo recuerdo de forma particular que en el caso de sismo o de tsunami, instituciones han desarrollado aquí en el país aplicaciones, y sé que en algunas comunidades costeras hay alarmas sonoras en donde si hay un sismo, se registra un gran sismo y hay alguna probabilidad de emergencia de tsunami, pues va a sonar y ver ahí toda una dinámica para esa evacuación. Yo creo que por lo menos en lo que tiene que ver con sismos estamos ya un poco mejor reeducados y hemos reentendido nuestra condición. Entonces recuerdo eso como una alerta preventiva y temprana. ¿Qué otra se pudiera extrapolar
en el caso de inundaciones. De hecho, en inundaciones es casi que similar, digamos, la lógica de un sistema de alerta temprana. Lo que se hace es colocar, digamos, en los sitios, digamos, a lo largo de la cuenca del río como tal, diferentes sensores que lo que hacen es medir el nivel del río. Entonces ellos tiran una alarma cuando ese nivel del río ha crecido. Y esa alarma ya se puede colocar en una página web, digamos, comunal o en una app que tenga la municipalidad, pero mucho de lo que, digamos, funciona más es efectivamente los mismos chats comunales, digamos, de gestión del riesgo de los vecinos, porque también en este, digamos, tiempo que tenemos de reacción, también tenemos que considerar otras condiciones más humanas, como por ejemplo, si tenemos personas de cuidado, digamos, en el hogar y cómo salimos, si son personas mayores que quizás no tienen tanto acceso a la tecnología. Entonces sí hay que hacer una articulación más social de efectivamente las personas estén preparadas mediante el medio de comunicación más apto para ese grupo en particular y puedan utilizar el sistema de alerta temprana. Hacemos la pausa y seguimos conversando sobre temas relacionados con inundaciones en zonas urbanas. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Jessy, eso es bien importante y aquí quisiera que lo puedan recalcar. Nosotros hablamos de la guía, hemos hablado en otros momentos y hablamos de todo esto de las edificaciones, pero nunca sin dejar de entender que el centro de todo eso son las personas. Y eso es bien valioso, ¿verdad, Jessy? Y usted lo acaba de mencionar. Es la pregunta de, bueno, estamos ya en la inundación, ya pasó, ya se hizo la curita, lo hablábamos al inicio, se atendió, más que curita, se atendió la emergencia. ¿Qué es lo primero que debería empezarse a reactivar o a verificar desde el punto de vista de infraestructura para volver a poner en funcionamiento? Yo podría intuir rápidamente que es el agua, ¿verdad? Que es lo primero que usted quiere o necesita por un asunto de salud, de bienestar. Es lo primero en lo que uno debería ir pensando que debería rehabilitarse rápidamente. ¿Qué más, Jessy? Bueno, primeramente yo creo que la opción número 1 es toda la rehabilitación, digamos, de las vías para poder llegar a esas comunidades justamente para rescatarlas. Y luego todo lo que tiene que ver justamente con los servicios públicos en sí mismo para poder hacer todos los procesos de acomodamiento, digamos, de la infraestructura y de la comunidad en general, digamos. Y luego todo el acompañamiento también que tenemos que dar a las comunidades que fueron, digamos, evacuadas en ese momento a poder volver a sus hogares, digamos, en condiciones que tengan los instrumentos necesarios justamente para hacer la limpieza, por ejemplo, de sus hogares o el acondicionamiento de sus sitios. Jessy, ya hacia el final del programa yo quisiera aprovechar también nuevamente como miembro usted de la comisión, recordarle a los profesionales la existencia de la guía y de que, en qué les puede servir. El valor de este documento que en otro momento pues esperamos pueda avanzar a convertirse en una herramienta distinta, pero en este momento en qué le beneficia a los profesionales, ¿verdad? Invitarlos a que la puedan usar en sus proyectos y en sus procesos y que también tiene cosas para que los ciudadanos podamos entender, aunque es un documento técnico, es verdad que quienes no somos profesionales también leemos algo y podemos comprender. Bueno, quisiera entonces aprovechar este espacio para reafirmar que efectivamente fue un documento que se construyó muy a conciencia a partir de un análisis de situación y una comprensión muy amplia del por qué suceden las inundaciones urbanas y efectivamente es un documento que nos brinda, sobre todo a quienes queremos ya trabajar temas de adaptación al cambio climático e infraestructura verde, instrumentos y herramientas para que efectivamente hagamos un diseño del alcantarillado pluvial que permita no solo ser un diseño de infraestructura gris, sino también que contemple estos otros elementos. También un análisis muy completo de todo el tema de topografía, que es importante comprender cuál va a ser el impacto que tiene ese desfogue
descargue pluvial dependiendo de la tipología del alcantarillado al que se desemboque o hacia el río como tal, y que efectivamente es un documento también que no es solo para uso de los profesionales en ingeniería y arquitectura, aunque es su objetivo principal, fue un documento que se pensó también para tomadores de decisiones y para cualquier persona que realmente le interese hacer un mejor diseño, digamos, o uso del agua pluvial en sus instalaciones. Entonces, es una invitación a descargar la guía porque es un documento justamente que está accesible en la página web del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, y también a asesorarse, digamos, si son más a nivel como individual, digamos, yo estoy construyendo y haciendo mi proyecto, entonces también podemos utilizar la guía como un instrumento de diseño, digamos, para efectivamente integrar nuevas formas de, digamos, administrar el agua pluvial como un recurso y no meramente como algo que tengo que sacar de mi instalación lo más rápido posible para no inundarme. Además, a extender esa invitación a las instituciones, ¿verdad, Jessy? A los profesionales de las instituciones, de las municipalidades, que uno entiende que por las limitaciones económicas, pues tal vez no pueden contar con algo específico para su comunidad, pero que también tienen la guía como un marco general para ese trabajo. Exacto, y también, aunque quizás, digamos, en un proceso específico de rehabilitación de la infraestructura, lo que haya que hacer sea una intervención puntual, igual la guía permite tomar insumos que permitan, digamos, sumarse a esos carteles de rehabilitación de la infraestructura, digamos, con ciertos componentes que permitan una mejor, digamos, rehabilitación o una sostenibilidad un poco más en el tiempo de esa infraestructura. Así es, y invitarlos, pueden ingresar al sitio web del CEFIA, que vamos a dejar aquí en pantalla. Ustedes pueden hacer la descarga de la guía, como ya Jessy lo mencionaba, para profesionales de ingeniería de arquitectura, de otras ramas, para las instituciones, incluso docentes de diferentes niveles, universitarios o también de secundaria, que puedan ver en ella un aporte importante para llevarnos información, porque hay que ir plantando esta semilla lo más pronto que se pueda, sobre qué acciones podemos hacer para prevenir y qué acciones podemos hacer para adaptarnos y cómo también, siguiendo las reglas, podemos evitar, ¿verdad?, este tipo de emergencias. Jessy, mensaje final que quisiera que usted le pueda ahora sí dar a modo general a los ciudadanos luego del trabajo que ustedes hacen de la comisión, luego también de escuchar la jornada. ¿Qué llamado le podemos hacer a los ciudadanos, ¿verdad?, para que pueda impactar en nosotros este gran deseo que tenemos todos de no tener una emergencia, pero que si no hacemos algunas de esas acciones que usted nos decía, pues lamentablemente tendremos que repetir esta situación? Bueno, quizás la invitación, digamos, es asumir esa responsabilidad individual que tenemos todas y todas de la administración de nuestras propias residencias, ya sea si es la posibilidad, digamos, poder hacer el acondicionamiento necesario integrando soluciones basadas en la naturaleza o infraestructura verde, pero también es una invitación muy a la articulación con otros entes, como lo comentamos en la jornada técnica, para ir desde nuestra incidencia, digamos, ciudadana, ir generando proyectos que realmente permitan esa rehabilitación apropiada de la infraestructura tras inundaciones y que nos permitan, ojalá en el ideal, ir reduciendo, digamos, esa incidencia de inundaciones urbanas, porque sí es cierto que hay una gran responsabilidad individual, pero este es un problema que necesita la articulación de muchas partes, digamos, yo solo no voy a resolver el tema de las inundaciones, entonces es un tema que más bien nos implica una acción comunitaria, digamos, y articulada interinstitucional, que es súper necesaria, digamos, y que tenemos que proporcionar y generar desde los diferentes espacios que tenemos a nivel municipal, institucional y comunitario. Jessy, muchísimas gracias por habernos acompañado y dado toda esta información que estoy segura que es de gran valor para nosotros, para quienes nos han acompañado y para quienes también en otro momento pues quieran tratar de mitigar un poco, ¿verdad?, la incidencia que tenemos, pues puedan hacer repaso de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias. Y nada más el mensaje final es que aprovecho para decir que efectivamente la guía es un instrumento que es vivo, entonces efectivamente lo que ocupamos es que la usen, la analicen y si tienen casos de éxito, oportunidades de mejora, igual la comisión está para asesorarles, acompañarles y ir mejorando este documento de cara hacia que sea un documento más robusto, digamos, en la gestión de las inundaciones urbanas. Qué importante, y de verdad, descárguenla, reiteramos, igual puede venir al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a la sede principal, a las sedes regionales que tenemos, ir a preguntar sobre la guía. Les reitero la invitación que hacíamos para que desde las municipalidades, ¿verdad?, que sabemos que, reitero, a veces tienen limitaciones económicas, pero que saben que hay un recurso técnico bien preparado por un equipo interdisciplinario, aquí el CEFIA pues pueda usarla, pueda
ver a dónde hay elementos de mejora, ver dónde ha sido realmente exitosa la aplicación de alguna de esas recomendaciones y compartir también esas experiencias. Y a los ciudadanos, pues a nosotros a tener más conciencia sobre qué hacemos con nuestros residuos. El alcantarillado pluvial no es un sitio para dejar un sillón, una refri o cualquier desecho que tengo y que no quiero en mi casa, ese no es el sitio. Y también si tenemos una emergencia o la hemos vivido, acercarnos a nuestro municipio, contar qué fue lo que pasó y a propósito de eso, pues empezar como comunidad a tratar de hacer acciones que al final nunca más permitan que se repita un incidente como el que habremos vivido y que si en algún momento va a ocurrir, pues sea lo más liviano posible para el bienestar de todos. Les agradecemos nuevamente su compañía y nuestra cita es dentro de 8 días.